Muy buenas noches, amigos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Yo también, bendecido y agradecido. Mi esposa les manda saludos. Mañana nos vamos a Pánaco, si Dios lo permite. Y va a predicar aquí el pastor Jardani Segura, de Colombia. Y va a ser de mucha bendición. Él va a predicar lo mismo que yo estoy predicando. Estamos en una serie de 4 predicaciones. La primera se tituló Conoce a Dios. ¿Cuántos lo escucharon? Ok, si no lo escuchaste, allá están las redes sociales. Luego, hace 8 días, predicamos un mensaje, Camina en libertad. Después que una persona conoce a Dios, Dios desea que tal persona camine en libertad, sea libre. Y ya hoy vamos a tratar el tema, descubre tu propósito. Como hijos de Dios, Dios tiene un propósito para todos y para cada uno de nosotros. Y en 8 días vamos a hablar acerca de haz una diferencia. Son 4 predicaciones muy importantes cada una y es una secuencia, ¿verdad? Primero una persona conoce a Dios, luego Dios desea que camine en libertad, luego la persona descubre su propósito en la vida y después la persona hace una diferencia. Entonces, si tienes su Biblia, vamos al libro de Romanos capítulo 8. Verso 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Padre, esta noche te damos gracias por otro día de vida. Te damos gracias también, Señor, por el perdón de nuestros pecados y por el regalo de la vida eterna, por la salvación en Cristo Jesús. Queremos ser dignos de ti, queremos caminar en santidad, queremos guardar nuestros pensamientos, queremos ser conocidos por ti, Señor, en todas las áreas. Queremos conocerte y también, Señor, caminar en libertad y descubrir nuestro propósito, el propósito que tú tienes para nosotros. A ti la gloria, Dios, a ti la honra y a ti la alabanza por siempre. Amén. Cuando hablamos de eso, ¿verdad? De descubrir tu propósito, el propósito divino. Mi convicción es que Dios tiene un propósito para cada persona. Dios tiene un propósito para Noé, que fue de construir el arca. Dios tenía un propósito para José, que fue ser levantado como gobernador en Egipto. Dios tenía un propósito para Cristo Jesús, que fue morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Dios tenía un propósito para Jeremías. Dice la Biblia que Dios lo llamó a ser profeta. Y nosotros nacimos y comenzamos nuestras vidas y estamos en una escuela, estamos en el trabajo y muchas personas se preguntan cuál es mi propósito en la vida. Y a veces intentan algo y no lo llena, no lo satisface. A veces intentan otra cosa y tampoco.
y a veces están así, sin rumbo y sin propósito. Pero mire este verso, y quiero decir, la primera predicación en esta serie, conoce a Dios. Si una persona no conoce a Dios, nunca va a encontrar su propósito. Nuestro propósito está escondido en Cristo. Cuando Pedro conoce a Cristo, Pedro era pescador de peces, pero cuando conoce a Cristo, Cristo le dice, haré de ti un pescador de hombres. Y este verso me gusta, todos los versos me gustan, pero Romanos 8:27. Y aquel, ¿quién es aquel? Pues Dios, ¿verdad? Cristo. Y Él escudriña nuestros corazones. Y Dios ha puesto sueños y deseos y visiones en nuestros corazones, llamados. Y Dios conoce las cosas. A veces nosotros ni conocemos, porque son cosas que han de discernir espiritualmente. Pero dice que Dios sabe cuál es el sentir del Espíritu. El Espíritu Santo nos quiere guiar al propósito de Dios. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y en este año estamos enfatizando Efesios 3:16, ¿verdad? Que dice que Dios nos concede el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Y bueno, el Espíritu Santo, Él intercede por nosotros. Él intercede por los santos, así como Cristo oraba por los discípulos. ¿Y cómo intercede Él por nosotros? ¿Qué le pide por nosotros? Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad de Dios para mi vida, eso es lo que el Espíritu Santo ora a Dios por mí. Algo como: Dios, oro por Miguel, que él pueda hacer tu voluntad. Oro por Wenceslao, que él puede hacer tu voluntad. Por Abel, por que él puede hacer tu voluntad, ¿verdad? El Espíritu Santo ora esto. Y el verso 28 es un verso muy conocido. Dice que sabemos que para los que aman a Dios, a ver, ¿cuántos aman a Dios, verdad? Nuestra parte es amar a Dios. Y amamos a Dios. Y dice en la promesa que todas las cosas, digo conmigo, todas las cosas nos ayudan o cooperan o fluyen para nuestro bien. Aún cosas negativas, cosas aparentemente difíciles en su momento, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y debemos entender que el propósito de Dios es mayor que mi propósito. El propósito de Dios es lo que más me conviene. Y mi deber es conocer a Dios, caminar en libertad y descubrir, decirle: Señor, haz conmigo lo que quieres. Cuando Saulo de Tarso en Hechos 9 conoce a Cristo, desde que vio la luz y desde que cayó en tierra, él oró: ¿qué quieres que yo haga?
Es decir, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Tristemente hoy en día hay cristianos que ya llevan mucho tiempo conociendo a Dios y nunca han dicho, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Cuál es tu propósito para mí? Entonces, nuestro propósito fluye del Señor, está escondido en Él y nunca lo vas a descubrir aparte de Él. Entonces tenemos que conocerlo mejor. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 107. Verso 9. Y lo voy a leer en esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, y luego lo quiero leer en la Reina Valera. Pero dice, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Vamos a leerlo en la Reina Valera, si multimedia me ayuda. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Entonces aquí entendemos algo, ¿verdad? Cuando tenemos hambre de Dios y cuando somos hambrientos de Dios y sedientos de Él en el alma, en el espíritu, entonces vamos bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a descubrir el propósito. Vamos a mirar otro salmo, el 25:9. Y ese verso dice, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes en su camino. Ahora también en la Reina Valera, si lo ponemos, por favor, multimedia, véanlo. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, es decir, su propósito. Si somos humildes, mansos, si fluimos con Él, si tenemos hambre de Él, entonces vamos a Él y decimos, Señor, ¿cuál es mi propósito? Yo quiero tu propósito para mi vida. Vamos al libro de Habacuc. Y si tú esta noche no conoces tu propósito o lo conoces tal vez en parte, no te preocupes. El Señor nos va a revelar. Pero nuestra postura es hambre de Él, sedientos de Él y ser humildes para que Él nos pueda dirigir. Miren, Habacuc 2:1 al 4 dice el profeta, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré, eso es orar y velar, es decir, me pongo delante de Dios. Dice, velaré para ver lo que Él me dice y qué de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque aún la visión es para un tiempo señalado y se apresura hacia el fin y no defraudará. Y aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá.
Y quiero decirles algo esta noche. El orgullo es de los peores pecados. En Proverbios dice 6 cosas Dios aborrece, aún abomina su alma, y menciona 7 cosas. Y la primera en la lista son los ojos altivos. Que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo entiende. Los ojos altivos. Y Dios dice, los aborrezco. Y aquí Habacuc está diciendo, para saber lo que Dios tiene, uno tiene que orar. Uno tiene que esperar. En Lamentaciones dice que es bueno esperar en silencio delante de Jehová. El salmista habla mucho de esperar. Esperé en el Señor pacientemente y Él se inclinó a mí. Mencioné hace un rato Saulo de Tarso, cuando él tuvo su encuentro con Cristo y fue llevado por otros a Damasco. Él quedó ciego. Él oraba a Dios. Estoy seguro que él estaba diciendo, Señor, ¿qué quieres de mí? Y no estaba orando con orgullo. Antes él había tenido mucho orgullo. Ahora él estaba experimentando un quebrantamiento y una humildad. Y vemos cómo Habacuc habla en estos 4 versos de primero esperar, velar, escuchar lo que Dios le va a responder, luego anotarlo, entender que bueno, me parece grande, me parece lejos, pero espéralo. Dios es fiel, Él cumplirá. Y va a venir y se va a realizarse. Pero el 4 dice, pero el orgulloso su alma no está recto, no está correcto. Pero el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Y luego nos hace recordar, yo me recuerdo de en Hechos 13, si quieres vamos a Hechos 13. En Hechos 13, había profetas en la iglesia, había maestros, y ellos estaban ministrando al Señor. Ahí vienen los nombres en el verso 1. El verso 2 dice, mientras ministraban, digo conmigo, ministraban al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? No es pedirle cosas. Es, te bendigo, Señor, te adoro, te necesito, hágase tu voluntad, venga tu propósito. Aquí estoy. Ministrar al Señor es estar allí delante de Él. Y ellos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Buena idea para descubrir tu propósito. Ponte en un ayuno y dile, Señor, yo estoy en serio contigo. Quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Y cuando estaban ayunando y delante del Señor y con este quebrantamiento, humildad, hambre de Dios, el Espíritu Santo habló. Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron
a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre. Y así comenzó el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y aquí es cuando él descubre más su propósito. Él ya era cristiano, él ya era un hombre que predicaba a Cristo, pero aquí Dios lo lanza a las naciones. Entonces, quiero hablar de 3 cosas esta noche que tienes que cuidar para caminar en el propósito de Dios. Y son 3 cosas que yo puedo identificar en mi vida. Y para que el propósito de Dios se lleve a cabo en mi vida, número 1, necesito estar en el lugar correcto. Mi propósito, ya llevo 37 años en México. Dios me trajo a México. Y mañana voy a Agua Viva, Pánuco. El miércoles voy a Reynosa para orar porque van a comprar un terreno. Y cuando la iglesia allí comenzó, Dios, el pastor me dijo, él me dijo un día, quiero comenzar una iglesia, ¿cómo ves? Y yo le dije, sí, pero comienza con una célula en tu casa. No invites a nadie de otra iglesia. Y José Juan y Perla pusieron una célula y evangelizaron los vecinos y personas que no conocían de Dios. Comenzaron correctamente, comenzaron en ceros. Y a los 2 años ya tenían 3 células. Y me habla un día, dice, pastor, somos tantos y tenemos esas células y ahora sentimos que es el tiempo para rentar un local. Y ya hemos visto uno, usted puede venir y orar. Y fuimos, yo fui con Linda y vi el local y oré por el local, oré por el lugar. Y bueno, ellos no tenían el dinero y le dije, la iglesia madre le vamos a ayudar con la mitad de la renta. Ustedes pongan la mitad y nosotros la mitad. Y pues le doy gracias a Dios porque ahora ellos han crecido y están comprando un terreno bien grande. Y el pastor dijo, pastor, me van a dar las llaves el miércoles y quiero que usted vaya conmigo y que ponga ese lugar en manos de Dios y que dediquemos ese lugar a Dios. Y yo me entusiasmo al hacer esto. El lugar correcto. Mi lugar ha sido aquí. Yo quería ir a Oaxaca, pero Dios cerró las puertas. Podemos ver en Hechos 16 que Pablo intentó ir a varios lugares y allí Dios cerró la puerta. El Espíritu Santo le impidió dar la palabra en Asia. Menciona ciudades como Betinia, como Galacia y varios lugares donde él intentó ir, pero su propósito no era en ese lugar. Para cumplir el propósito de Dios en tu vida es identificando el lugar donde tienes que estar. Tiene que ver con una iglesia. Dios te va a unir con una iglesia. Si estás aquí es porque Dios te ha unido con Agua Viva Internacional. Amén. Yo espero que sea una convicción en tu corazón, ¿verdad? Y luego es triste cuando vemos personas que están en una iglesia y luego van a otra iglesia y luego van a otra iglesia y luego van a otra iglesia. Y sabes una cosa, muy difícilmente nunca cumplen su propósito. Porque van brincando y si una planta está
un tiempo en una maceta y luego lo arrancamos y lo ponemos en otro y luego en otra y luego en otra, pues la pobre planta se siente. La Biblia habla en los salmos de estar plantados en la casa de Jehová. Creceremos y floreceremos, ¿verdad? Y cuando yo hablo de un lugar, estoy hablando un lugar físico, pero también un lugar espiritual. Y hablando del lugar espiritual, estoy hablando de un quebrantamiento, una humildad, cosas que ya he enfatizado. Tú tienes que tener eso en tu corazón. Y también un lugar físico. Vamos al libro de Génesis capítulo 28. Y ya que yo te digo eso, tú lo vas a ver en toda la Biblia. Cómo Dios usa un lugar, te lleva a un lugar, te trae a un lugar para bendecirte, para tocarte, para ministrarte. Y Jacob en Génesis 28:10, Jacob salió de Beerseba y fue a Harán y llegó a cierto lugar. Digan conmigo, cierto lugar. Él había estado en muchos lugares, pero esa noche fue la primera noche que él huyó de su casa. Y había un quebrantamiento en él. Había una humildad en él. Había una necesidad en él. Hasta este punto, él había dependido de sus papás. Pero en ese día, pues él engaña a su papá con una mentira. Soy tu hijo Esaú, tu primogénito, bendíceme. El padre dice, la voz es de Jacob, a ver, déme tocar. Los brazos son los brazos de Esaú. ¿Seguro eres de Esaú? Sí, papi. Y bueno, Isaac lo bendijo. Nada más que él sale con la bendición y entra el otro hermano y dice, mugroso, usted robó mi bendición, mi primogenitura, y lo quería matar. Y los papás dicen, mira, para guardar la paz, huye, hijo. Y él huyó. Y sabes, Dios sabe tu pasado, lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aún cuando en el pasado nos equivocamos, el propósito de Dios sigue firme. Entonces él llegó a un cierto lugar, pero en su corazón también, su corazón estaba en un cierto lugar. Ya no voy a tener mis papás, ya no voy a poder apoyarme en ellos, estaba solito. Y llegó a un cierto lugar y pasó la noche. Y ahí durmió, ahí tuvo un sueño. Ustedes saben el sueño, ¿no? Cuando ve la escalera y ve los ángeles de Dios. Y Dios le habla. Y Dios dice, yo soy, en el 13, el Señor tu Dios, el Dios de tu padre, Abraham, el Dios de Isaac. Y la tierra en que tú estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Mi propósito es darte esa tierra. Mi propósito es hacer de ti una descendencia que será como el polvo de la tierra. Verso 14. Mi propósito para ti es que te vas a extender hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y yo te voy a bendecir, te voy a engrandecer, y en tus semientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es la misma bendición que estaba en Abraham y luego en su padre. Nosotros hemos entrado
en las obras de otras personas que vinieron antes de nosotros. Yo visualizo al futuro que cuando ya Dios me ha recogido, mi nieto Matías va a pastorear aquí. Después Joel, pero luego Matías. Y luego otro, el hijo de Matías que ni conozco. Todavía no nace. Pero ellos van a entrar en las obras que ya nosotros hemos traído. No sé si me doy a entender. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 4, ustedes han entrado en los labores de otros que vinieron antes de ustedes. Y aquí Jacob entró en el mismo propósito que Dios tenía para Abraham y para Isaac, y que fue una tierra, una descendencia, una nación, y traer el Mesías a la tierra para que todas las familias en la tierra sean bendecidas por Él. Un aplauso a Dios. Había un propósito. Y lo descubrió en un cierto lugar. Lo descubrió cuando estaba quebrantado y necesitado y hambriento de Dios. Y el verso 15, como me encanta, dice, y ahora bien estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Amén. Estoy contigo y te voy a guardar. O sea, cuando nos conectamos con el propósito de Dios, qué bendición. Porque Dios, o sea, nuestra vida es diferente, amados. Cuando descubrimos nuestro propósito y nos relajamos, sabiendo que Dios lleva las riendas de nuestras vidas y que Él no nos va a dejar a medias. Y aquí todo eso fue de mucha bendición para Jacob, porque aquí es donde él agarra una identidad en Dios. Él ya sabía lo que Dios quería y tenía para él. Y dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, cuán impotente es este lugar. Y una de las oraciones que mías y oro en eso, que Dios utilice agua viva. Cada célula, la casa hogar, cuando van los hermanos a la cárcel, que las personas pueden conectarse con Dios, que no sea cualquier lugar, que sea un lugar donde Dios interviene en la vida de las personas. Nuestro propósito está en Dios, y Dios tiene un lugar específico, un lugar clave en donde nos va a conectar. Cuando yo fui criado en las asambleas de Dios, pero cuando yo fui a Missouri, donde conocí a Linda, la iglesia Asamblea de Dios quedó muy lejos. Y yo quería ir a ese lugar, pero no era el propósito de Dios, no era la voluntad de Dios. Entonces, gracias. Entonces buscaba al Señor y Dios me conectó con el pastor Brian. Y Brian tenía un grupito de jóvenes
unos 20, 30 jóvenes y ni era pastor, ni nada más era como una célula. Y había 2 o 3 líderes, Brian era uno de ellos. Pero Dios nos conectó a mí, a Linda, a ese lugar y a esas personas. Y nuestro propósito estuvo allí en ese lugar. Entonces aquí Dios habla a Jacob en un cierto lugar. Y yo les pido que ustedes oren. Qué triste, ¿verdad? Que una persona puede llegar aquí y salir igual como llegó. Yo oro que ese lugar sea una puerta del cielo. Que ese lugar sea un lugar donde cada persona que viene aquí se tope con el Espíritu Santo. Escuche la palabra de Dios y que algo suceda en su corazón como sucede Jacob aquí. Cuando Jacob se fue de ese lugar, él levantó una piedra, aquí lo pueden leer aquí abajo, verán el verso 19, y aquel lugar le puso nombre Betel, y él levantó, ¿verdad? Y derramó aceite en ese lugar y dijo, aquí Dios me marcó, aquí Dios me habló, aquí Dios abrió mis ojos. Gloria a Dios. Y ahorita hay unas personas en un encuentro. Y muchas veces cuando Dios nos saca muchas veces de nuestra zona de confort y nos lleva a un lugar, gracias, para hablar y para ministrar algo relacionado con nuestro propósito. Ok, entonces, número 2, gente correcta. Dios te va a unir un lugar correcto. Tienes que estar en el lugar correcto. Pero luego tienes que estar con la gente correcta. Y aquí en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Y quiero leer todo esto para llegar al verso 22 al final. Pero todo va de la mano. Segunda de Timoteo, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece. Estoy en segunda de Timoteo 2, 19. Teniendo este sello, el Señor conoce a los suyos, a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona o nombre el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también hay vasos de madera y de barro. O sea, unos son de usos honrosos y otros para usos no tan honrosos, deshonra. Por tanto, verso 21, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, es santificado, útil al Señor. Y para conocer nuestro propósito, tenemos que entregarnos a Dios, caminar en libertad, apartarnos del pecado y decir, Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad conmigo. Y dice que si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil al Señor, preparado para toda buena obra. Y dice, huye pues las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero luego viene una frase aquí al final del verso 22. Con los que invocan al Señor con un corazón puro. Tienes que, para fluir en tu propósito, juntarte
con los que tienen un corazón puro, con los que están invocando al Señor, con los que están buscando a Dios, otras personas que quieren el propósito de Dios en igual manera para sus vidas, ¿verdad? Y yo lo puedo ver eso en mi vida, que Dios me conectó con mi pastor Brian, y luego cuando vine a México, Dios me conectó con John Preut, que era un siervo de Dios aquí, y Dios a lo largo de mi vida me ha conectado con personas que invocan al Señor, que aman al Señor igual que yo. Y el propósito de Dios no se hubiera revelado sin ellos. Tú necesitas, para descubrir el propósito de Dios, tienes que estar en el lugar correcto, con la actitud correcta, esa humildad, dependencia de Dios. Pero también Dios te va a conectar con personas claves. Lo podemos ver en Hechos 9 con Ananías. Si tienes tu Biblia, en Hechos 9, Saulo de Tarso había visto al Señor, quedó ciego, habló con Cristo, ya fue renovado. Dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Eres tú Jesús? Yo soy Jesús, le dijo. Mira, Hechos 9:10. Había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo, o le dio en una visión a Ananías, y él dijo, Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en casa de Judas por un hombre de Tarso que se llama Saulo, porque él está orando. Él quiere saber su propósito. Y también que está buscándome, el Espíritu Santo le ha revelado que él ha visto en una visión un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Él estaba orando: Señor, ¿puedo recuperar mi vista? Estoy ahora diferente, soy diferente, y quiero fluir contigo, quiero hacer tu propósito. Y bueno, Ananías responde, ¿verdad? Verso 13: he oído de muchos, o sea, no solo de uno o dos, sino de muchos, acerca de este hombre. Cuánto mal, cuánta maldad ha hecho a tus siervos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender y poner en la cárcel a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dice a Ananías: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los israelitas. Y yo también le mostraré cuánto debe sufrir o padecer por mi nombre. Y ya cuando Ananías entendió que era el propósito de Dios, aquí vemos el propósito de Dios para Ananías, pero Pablo necesitaba a Ananías. Pablo necesitaba que Ananías orara por él. ¿Sí me explico? Entonces Ananías entra, verso 17, entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas,
recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Y Ananías fue clave para descubrir tu propósito. Dios va a usar un Ananías en tu vida. Dios va a usar un líder. Dios va a usar un pastor. Dios va a usar personas que te van a ayudar a ver cosas, obstáculos, cosas que impiden, van a caer de tus manos, de tus ojos, cargas, y tú vas a poder ser lanzado en tu propósito. Entonces estamos hablando esta noche y estas 4 predicaciones que estamos dando: conoce a Dios, camina en libertad, descubre tu propósito y haz una diferencia. Se las vamos a volver a dar, pero desde otras perspectivas, porque yo quiero que esto quede clave en nuestras vidas, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros podamos decir: yo voy en esta parte, ¿verdad? Estoy conociendo a Dios, o estoy caminando en libertad, estoy esforzándome, estoy descubriendo mi propósito, o ya estoy haciendo una diferencia. Y ya para finalizar, para andar en el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que andar en el camino correcto. Estoy enfatizando un lugar correcto, con la gente correcta, pero también en la manera correcta. Y hay mucho que puedo decir de esto esta noche, pero cuando yo hablo del camino correcto o la manera correcta, me estoy refiriendo a lo que es correcto delante de Dios, ¿verdad? El ejemplo de Abraham. Dios promete a Abraham un hijo. Entonces, primero Abraham no tenía hijos. Y Abraham tenía un esclavo que nació en su casa, que Abraham conoce desde la infancia, desde la niñez. Se llamaba Eliezer. Entonces Abraham ora y dice: Dios, permite que Eliezer sea el heredero. Tú me has prometido una nación. Tú me has prometido muchos descendientes. Él, aunque no tengo hijo, este es como mi hijo. Y Dios le dice: no, sino que un hijo que salga de tus lomos. Entonces pasan años y años y años y nada. Y de repente la esposa frustrada le dice a Abraham: entra mi esclava Agar, a ver si Dios nos da hijos a través de ella. Entonces luego nace Ismael. Entonces Abraham ora: ojalá Ismael viva delante de ti, que él sea mi heredero. Y Abraham dice: no, él es la mitad, ¿verdad? Él no es legítimo, él es tu hijo, pero no de tu esposa, ¿verdad? No. Yo puedo hacer mi voluntad contigo. Yo puedo cumplir mi propósito contigo. Entonces ya pasan años y por fin nace Isaac. Y muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios y queremos hacer trampas en el camino. A veces nosotros no sé si me estoy dando a entender. A veces queremos crecer o queremos hacer algo y hacemos cosas incorrectas en el camino. No. El propósito de Dios es por la manera correcta.
es por la manera de la integridad, es por el camino limpio, es por el camino del trabajo, por el esfuerzo, por el creer en Dios, por comenzar pequeño y dejar que Dios bendiga lo pequeño. Gloria a Dios. Y Dios lo hará. Él habla de no trabajar en fundamento ajeno. Él habla de integridad, de fidelidad. Entonces, el propósito, si quieres lograr y descubrir el propósito de Dios en tu vida y caminar en el propósito de Dios, sé honesto, humilde, hacer las cosas bien y hacer las cosas para Dios. Amén. Vamos al libro de los Salmos. Equipo de alabanza, pueden pasar. Salmo 18, verso 30. En cuanto a Dios, perfecto, o su camino es perfecto. Ojo, ¿cómo es el camino de Dios? Tramposo. Dios va caminando su camino, pues hay mentiras aquí, trampas allá. Dios agarra antojos, Dios hace cosas injustas. ¿Cómo es el camino de Dios? Es recto, es limpio, es perfecto. Y dice, acrisolada es la palabra del Señor. Entonces, el proceder de Dios es limpio, es justo, es perfecto. Me llama la atención que después que Abraham hace estas cosas, Dios le dice a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Y aquí está hablando de Dios, de su carácter. Pero luego en el 30 dice, Él es escudo a todos los que a Él se acogen. ¿Verdad? Él es un escudo a todos los que a Él se acogen. Si venimos a Él y decimos, Señor, voy a aferrarme a ti, voy a conectarme a ti, quiero como tú camines en perfección, santidad, limpieza, en el camino correcto, yo también lo voy a hacer y tú vas a ser mi escudo. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es la roca sino solo nuestro Dios? Mira el verso 32. Él es Dios quien me ciñe de poder. Amén. Cuando queremos caminar en el propósito de Dios, va a haber tiempos que sentimos flaqueza, debilidad. Pero la palabra rema, Él nos fortalece y Él nos ciñe de poder. Y dice el 32, la segunda parte, y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Y tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu diestra me sostiene. Amén. Y tu benevolencia me engrandece. Y puedo caminar en mi propósito porque tú eres mi escudo, tú me sostienes, tú afirmes mis pies, tú me guardas porque tu camino es perfecto. Y cuando yo escojo el camino de la integridad, el camino de la fidelidad, el camino correcto,
tú me afirmas. El verso 36, ensanchas mis pasos debajo de mí. Mis pies no han resbalado. Yo veo aquí una persona que se identifica con Dios y dice, Señor, yo quiero tu propósito para mi vida y lo voy a hacer de la manera correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con la gente correcta y en la manera correcta. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias porque tú tienes un propósito. Ahí donde estás, tú ores a Dios y dile, Dios, tú tienes un propósito para mi vida. No soy un accidente, no estoy aquí así nada más, sino que tú pensaste en mí, tú tienes un propósito o varios propósitos para mi vida. Y Señor, esta noche nos humillamos delante de ti. Tú diriges a los humildes, tú guías y tú sostienes a los hambrientos. Tú vienes a los que esperan en ti y reciben nuevas fuerzas como las de águila. Padre, esta noche, gracias por ponernos en el lugar correcto. Y quiero tener la actitud correcta delante de ti. Quita todo orgullo porque me estorba. Quita la altivez y la soberbia porque me estorba. Permíteme ser como tú, manso y humilde de corazón. Yo dependo de ti, necesito de ti. Y yo sé que también, Señor, tú vas a traer personas como Ananías a mi vida. Y yo quiero rodearme con personas que te invocan con un corazón puro. Personas que anhelan tu propósito en sus vidas. Oh Dios, gracias Padre por lo que tú haces, lo que has hecho y lo que harás. Y Señor, no queremos hacer cosas incorrectas, aun cuando es con el propósito de crecer o entre comillas darte gloria a tu nombre. Queremos hacer las cosas con integridad, con fidelidad, con humildad. Queremos confiar en ti. Queremos esperar tus tiempos y tus maneras. Hágase tu voluntad conmigo. Déjanos descubrir el propósito. Hágase tu voluntad. Gracias te damos, Dios. Y tal vez alguien se preocupa porque tú dices, Señor, pastor, yo no sé la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé el propósito. No te preocupes. Sé fiel a Dios. Él te va a abrir las puertas. Mi hermana que me adoptó está con el Señor. Ella decía, mi propósito es criar mis hijos para que conozcan y sirven a Dios. La mamá de Juan Wesley, oh, qué mujer. Tuvo como 17 hijos. Según la historia, después de darles de comer a mediodía, ella se ponía a darles un estudio bíblico. Y todos ellos conocían de Dios. Y había dos que Dios los usó en manera grande, Juan Wesley y Charles Wesley, Carlos Wesley. Uno era predicador y otro cantaba. Pero llenaron Inglaterra con el Evangelio y luego las Américas. Pero la mamá cumplió su propósito. Ananías solo viene mencionado
una vez en la Biblia, pero cumplió su propósito. Dile a Dios: Señor, cumple tu propósito en mi vida. Cumple tu propósito. El Salmo 138, verso 8 dice: no abandones la obra de tus manos. Cumple tu propósito. El Señor, digan conmigo, el Señor, mire la pantalla, ahí viene el verso. El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Amén. No abandones, Señor. Gracias por tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. A ti las gracias, a ti la gloria y a ti la honra. Vamos a colocarnos en pie. Ahí donde estás, ora por el propósito de Dios. Dios te va a guiar. Sé fiel con lo que tienes. Sirve al Señor cuando tengas oportunidades. Y Dios hará lo demás. Antes de nacer, tú me conocías, me escogiste para ti. El plan diseñaste de principio a fin, escrito estaba en ti. ¿Quién era yo para que me vieras a mí y me mostraras tu amor? Herencia que tu vida costó. Me encontró tu gracia, tu amor me alcanzó. Hoy me puedo acercar a tus brazos, papá. Ahí quiero estar. Te llamo Abba Padre, pues mi identidad compraste y ahora hijo tuyo soy. Hoy puedo entenderlo, tú me amaste a mí primero, tú me amaste a mí primero. ¿Quién era yo me vieras a mí y me mostraras tu amor? Herencia que tu vida costó. Me encontró tu gracia, tu amor me alcanzó. Hoy me puedo acercar a tus brazos y llamarte papá. Me encontró tu gracia,
confiamos y creemos que tú eres nuestro papá. Levanta tus manos y dile: gracias, papá. Gracias, Señor. Aquí estamos, Jesús. Viendo mi condición, me apartaste, me llamaste. Viendo mi condición, me aceptaste, tú me amaste. Viendo mi condición, me apartaste, me llamaste. Viendo mi condición, me aceptaste, tú me amaste. Viendo mi condición, me apartaste, me llamaste. Viendo mi condición, me aceptaste, tú me amaste. Viendo mi condición, me apartaste, me llamaste. Viendo mi condición, me aceptaste, tú me amaste. Me encontró tu gracia, tu amor me alcanzó. Hoy me puedo acercar a tus brazos y llamarte papá. Me encontró tu gracia, tu amor me alcanzó. Hoy me puedo acercar a tus brazos y llamarte papá. Viendo mi condición, me apartaste, me llamaste. Viendo mi condición, me aceptaste, tú me amaste. Padre, bendigo tu pueblo esta noche. Gracias, Señor, por tu iglesia, por Agua Viva Internacional. Somos un pueblo escogido por ti. Y queremos, Señor, descubrir cada uno de nosotros el propósito tuyo. Tú que escudriñas nuestros corazones. Tú sabes lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Y el Espíritu Santo ora por nosotros, los santos, conforme a la voluntad de Dios. Señor, más que nunca te necesitamos. Apartados de ti nada podemos hacer. Hágase tu voluntad en cada uno y como iglesia en manera colectiva, hágase tu voluntad. Venga tu reino. Exáltate, Señor. Tú eres excelso y tú reinas sobre todos. A ti la gloria, a ti la honra, la alabanza. Con tu autoridad bendigo tu pueblo.
Amada iglesia, Jehová te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno desde hoy y para siempre. Amén y amén. Mi Dios los bendiga. Caminan en su propósito divino. Amén.